Buenas tardes, familias. Estamos en un directo hoy, martes por la tarde, y es con una invitación especial a una compañera, María Marqués, nutricionista materno-infantil, que ya está por aquí. Le voy a dar paso y os comento el porqué de este directo. María con nosotras. Le he dado paso, pero a ver si puedo dar yo paso. Voy a volver a probar. Invito yo. María, te invito yo. A ver si has recibido una invitación. Sí. Genial, María, aquí estás. Hola, ¿Qué tal? muy bien. Que Muy no me bien. dejaba entrar, no sé por qué. Ya pasa. Pero mira, estoy contenta porque te veo, porque últimamente mi Instagram hace cosas locas y a veces no Sí, veo a mi invitada y sí bueno, que te veo, o sea que estoy contentísima de verte, María. bueno, encantada de estar aquí, Estela. Bueno, muchas gracias por otra vez aceptar mi invitación, que no es la primera vez, María. A No, María la podéis encontrar por aquí, sí, en algún lugar de diferentes cositas que hemos hecho juntas. sí. Y también María estuvo en mi comunidad privada de Mi Hijo Ya Habla, compartiendo un tema muy, muy extenso, importante, que es la selectividad alimentaria. Entonces, sobre este tema María ya habló aquí también en público, ¿no? Aquí en Creciendo con las Palabras, así que id a buscar el directo que hicimos hace unos meses, pero hoy no va de esto exactamente. El directo de hoy es compartir algunos puntos, en realidad 8, si todo sale bien, María, unos 8 puntos que yo apunté en la presentación que María dio, que me encantó, o sea que realmente esta presentación de María no va de medidas, es decir, de raciones, ni de tablas de alimentos, ni de nutrición, va de muchísimo más y como resuena tanto conmigo, estuve tomando notas y al finalizar le dije a María, oye María, con lo que he tomado notas, que para mí está totalmente en conexión en mi manera también de ver la crianza, el desarrollo de los peques, etcétera, y la comunicación, ¿te gustaría venir hoy? Hacemos este directo, tocamos estos 8 puntitos, que tú nos dices un poquito tu parecer y yo la conexión que he visto con el tema de la comunicación y el lenguaje. Es María? maravilloso. Sí, sí, a mí cuando me lo propusiste te dije que sí enseguida porque además me parece que eso, que vamos muy alineadas en la forma de ver el lenguaje y la alimentación, que tiene además muchísima relación una cosa con otra. Sí. Y bueno, y esperamos pues que lo que vamos a compartir hoy aquí pues sea de mucha utilidad también para las familias, ¿no? Que al final es la Sí, finalidad, ayudar un poquito más total. a todas las familias. Así que familias, vais a escuchar unos temas muy importantes relacionados con la selectividad alimentaria, pero que va mucho más allá y va sobre, en realidad, el desarrollo del peque y la comunicación y relación que tenemos con nuestros hijos. Así que Exacto. empezamos, María. Mira, la primera pregunta era cuando nos hablabas de que un peque a lo mejor comía más o menos bien, probaba cosas con alimentación complementaria, empezaba a comer y de repente te han cambiado al hijo. Ya no quiere comer, no quiere comer una cosa que sí que comía, no le gusta, pero bueno, que tampoco, a lo mejor al día siguiente sí, pero luego no. Entonces, esto nos dijiste, María, que además solía aparecer, puede ser diferentes edades, pero coincidía bastante con los 2 añitos del peque. Cuéntanos por qué, María. Bueno, aquí hay varios factores que se juntan, ¿no? O sea, siempre se habla que cuando los bebés empiezan la alimentación complementaria están en una ventana de oportunidad, porque es un momento, es un periodo en el que exploran todo por la boca y es muy fácil que quieran probar diferentes alimentos, ¿no? Y eso genera que se vaya pues ampliando el abanico de aceptación. Entre el año y los 2 años andamos en tierras un poco fanganosas. ¿Por qué? Porque hay niños que siguen comiendo muy bien y otros que empiezan a despuntar con lo que se hace como más evidente a partir de los 2 añitos, que es ese proceso de selectividad alimentaria. Y eso tiene mucha relación, por un lado, con el momento de desarrollo del niño,
¿vale? Pues esa eclosión cerebral bueno, empiezan con la marcha, ¿no? Con lo cual también empiezan a explorar el mundo, se empiezan a separar de la figura más de apego que es la mamá, se empieza a reafirmar ese yo, esa identidad diferente a papá y a mamá. Y todo eso, esa reafirmación del yo, muchas veces viene con un esto no, pero no solo en la mesa, lo vemos que pues no que se quiere vestir, no se quiere lavar los dientes, no se quiere ir a dormir, no quiere comer, ¿no? Y todo se genera pues esa etapa de las famosas rabietas, que son pues explosiones emocionales y el niño va expresando aquello que siente. Eso es un factor que también influye en la alimentación, ¿no? El momento de desarrollo evolutivo que está el peque. Pero luego hay otro factor que es pues puramente fisiológico, los niños alrededor, y es que es así, es alrededor, unos antes, otros después, pero alrededor de los 2 añitos, ¿qué pasa? Que fisiológicamente desarrollan ese estado más selectivo. Y eso tiene que ver pues con un patrón genético que llevamos todavía en nuestros genes, que viene pues de años atrás, cuando los niños empezaban a deambular y a comer y a alimentarse pues de alimentos que encontraban por el bosque, por el campo. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues el cuerpo generó un sistema de supervivencia, de manera que todo aquello que era como desconocido, pues la reacción era de rechazo, de no aceptarlo, para evitar pues tomar alimentos que pudieran ser venenosos y que el niño muriera, ¿no? Claro, eso a día de hoy, donde vivimos en un ambiente de seguridad, tanto alimentaria como ambiental, pues parece que no tiene mucho sentido, pero existe. Por lo tanto, tenemos que entender que la selectividad alimentaria es un proceso fisiológico, que es normal que aparezca. Ahora bien, si no lo entendemos así, pues claro, pensamos que nuestro hijo se ha vuelto majara, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a este niño que no hay forma de acertar, ¿no? O sea, no hay forma de acertar, porque ayer le gustaba esto, hoy no le gusta. Hoy le gusta esto, mañana me dice que no. Bueno, pues todo tiene una explicación, ¿vale? Tanto del momento evolutivo que se encuentra como de ese proceso fisiológico que aparece. Súper interesante, María. A mí me encanta ver estas dos partes, ¿no? La parte del desarrollo en que se encuentra el desarrollo del peque en otras áreas, ¿no? Y esa parte fisiológica, genética que tiene, bueno, evolutiva que viene de esa, bueno, de realmente ser una cosa que les iba a favor de no comer cosas que no debieran, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, y a veces, a ver, estamos en principio en este momento de seguridad y tal, pero bueno, que a veces los niños son muy sabios y no quieren comer algo que no tiene buen sabor. Imagínate que tú no has probado lo que le estás dando, que es un potito. Yo no he comido nunca, no le he dado nunca potitos a los niños, pero sé que se hace, ¿no? Abres un potito y tú no te lo pruebas y se lo das y a lo mejor está malo o cosas así, ¿no? Bueno, Está... incluso algunas alergias que no se manifiestan con la piel, sino que son más digestivas o intolerancias, se van detectando debido a que el niño rechaza de forma reiterada un mismo grupo de alimentos y no hay manera y llora y es que no le sienta bien, pero no te lo sabe decir desde esa, porque todavía no habla. Pero... Qué bueno este punto, total, claro que sí. Sí, sí. Pues bueno, muy bueno. Has dicho todo en realidad, María. Solo añadiré una cosita, pero de la parte del desarrollo, eso, saber que realmente a los 2 años pasan muchas cosas. Esa autonomía mayor todavía, o sea, al año y algo, cuando empiezan a andar, ya empieza ese separarse de la madre, pero a los 2 años que ya corren, pues más, y que ya trepan y que hacen otro tipo de cosas, ¿no? Y luego lo del solito ponerme los zapatos, vestirme, solito yo esto, solito lo otro, es normal y correcto. O sea, totalmente muy, ¿cómo se dice? Muy saludable el peque, exacto. Y entonces, otra cosita que pasa a los 2 años también es una explosión de lenguaje, normalmente. Entonces, también pasan muchas cosas ahí, a los 2 años. Muy bien, María. Pues siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con 3 puntos que tú compartiste como importantes para tener en cuenta. Pero me gustó muchísimo el punto 2. ¿Quieres decir un poquito de qué iba el punto 2 del acompañamiento? Sí,
Pues que esto que hemos hablado y que ocurre, ¿vale? De la selectividad, que es un proceso que sí, que es fisiológico, que tiene que ver con el momento del niño. Sí, esto está muy bien para entender que nuestro hijo es normal, ¿vale? Que no es nada raro que pase eso. Pero ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Vale? Mm, El cómo acompañamos a nuestros peques tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque ujú, podemos ayudar a que nuestro hijo, ese proceso de selectividad que es como una montañita rusa, cada vez ujú, esos picos y altos y bajos sean más suaves hasta que desaparezca. O por el contrario, podemos mm, enquistar esa selectividad y hacer que un proceso que es fisiológico se convierta en un proceso patológico y que ujú, lleguemos a los 8, 9, 10 años con niños que realmente comen tres cosas. ¿Por qué? ujú, Porque se ha ido enquistando y se ha generado una relación con la comida que no es saludable. mm, Y sí, depende en gran medida, obviamente esto es ujú, multifactorial, mucho. Ujú, pero el cómo la familia acompaña a los niños en el momento de la mesa, en cómo mm, gestionamos esas situaciones que a nosotros adultos nos incomodan, va ya. a propiciar mucho ir por un camino o ir por otro camino. Sí, pues mira, María, igual con el lenguaje. Aquí es cuando yo decía, igual con el lenguaje, porque el lenguaje también es multifactorial. Cosas del peque, cosas fisiológicas, cosas genéticas, de todo tipo, ¿vale? Pero el ambiente es importante. Cómo les acompañamos también con este proceso de desarrollo del lenguaje es importante. Y, por ejemplo, pues saber respetar los tiempos del niño a nivel de lenguaje, entender sus desarrollo, cómo va siendo, ¿no? No pretender que digan o que cuando no están diciendo otras cosas. Entonces, por ejemplo, cosas como querer que repitan, querer que lo digan mejor cuando a lo mejor no pueden. Todo Claro. esto también puede enquistar, tal como tú lo dices, a que el peque pues no quiera hablar. Yo me he encontrado con peques que me parece que ya no quieren hablar porque se sienten un poco juzgados, corregidos y les da como vergüenza y toman conciencia de una cosa. Estoy hablando de niños de 2 y 3 y 4 años, son muy pequeños, no deberían tener esta conciencia porque están en un proceso evolutivo de desarrollo, Sí. tienen mucho tiempo para ir desarrollando. Entonces, en función de cómo los adultos les hablamos y pretendemos que digan o no digan o respetamos tiempos o no, etcétera, también podemos provocar algo así. Y es cuando yo Total. hablo de estrategias que favorecen el lenguaje y estrategias que lo pueden incluso frenar o que no les va a ir nada bien. Sí que me Es encantó este punto igual. de unión. Sí, Sí, sí. María, y entonces similar, siguiendo este punto, el tema de las etiquetas, que dices que no te gustan las etiquetas, ¿por qué? ¿Y qué Bueno, etiquetas? porque esto es muy extrapolable a todos los aspectos de la educación de los niños, ¿no? O sea, cuando Mm, a un niño se le pone una etiqueta, el niño se la acaba creyendo. mm, Entonces, tenemos que tener cuidado porque las etiquetas encasillan a los niños dentro de un estilo, un prototipo que muchas veces no va con ellos, ¿vale? Ni con su forma de ser, ni con el momento en el que están, sino que habla más de nuestras expectativas que de su realidad. mm, Entonces, con el tema de la alimentación es muy fácil que los niños se escuchen de sus papás, decir, es que es muy lento, es que es un tiquismiquis, es que es una hormiguita, es que está todo el día de cachondeo, es que se levanta mil veces porque tiene el culo inquieto, bueno, ya, cosas que a veces, porque hablamos a la vecina que nos encontramos en la puerta, al abuelo, a la mamá ujú, del cole, les hablamos sí, de alimentación, ¿no? De cómo comer nuestros ujú, hijos es algo que se habla con todo mm, el mundo. Y los niños sí, muchas veces están delante. Entonces ellos se van mm, escuchando esto, y un día y otro día, y a veces se lo decimos directamente a la hora de cenar, es como, de mm, verdad, es que mira que eres lento, ¿eh? O mira que tienes aquí la manía en la mm, cabeza, eres un tiquismiquis, y a veces se lo decimos directamente, pero a veces lo escuchan. sí, ¿Qué sí, esperamos que haga un niño que se escucha día sí día también, que es una hormiguita, que es mm, un tiquismiquis, que es un selectivo? ¿Se lo va a creer? sí. Algo Y va que a es, seguir haciendo. y Ujú, lo seguirá haciendo y dirá, ujú, ¿para qué me voy a esforzar a hacer otra cosa si ya soy así y mis sí, padres me ven soy así así, y ya está? exacto. ¿Para qué me voy a Sí, esforzar a sí, hacer otra cosa? sí, sí. Les No, es que encasillamos ujú, de alguna manera. totalmente, Entonces, es que la etiqueta se la creen, ¿eh? Se la creen como real. se la Es creen, así. se Sí, la sí, creen. Entonces, ojo, claro, ¿vale? Ojo con las claro. etiquetas.
Y ojo sí, es decir, ojo con las expectativas que tenemos los adultos, ujú, porque eso es lo que nos lleva, sí, pues eso, a actuar, ¿no? Frente a nuestros hijos. claro. Entonces, Ujú, bajemos un poco las expectativas y tengamos un poco de cuidado, que la personita que tenemos delante es una personita en construcción, ¿vale? Su cerebro está en plena construcción y tiene mucho ujú, impacto aquello que decimos y sí, hacemos. sí. Pues con el lenguaje lo mismo, María. Muchas veces las familias también hablan delante de los niños sobre el lenguaje de los niños, que si lo dice mal, que si lo pronuncia mal, que si no habla, que si no quiere hablar, que si es un vago y no quiere hablar, que si me toma el pelo, que sí que lo sabe decir, pero no me lo dice. Y todo esto no es así. Si el peque no habla o habla mal o hace unos errores o es parte del proceso evolutivo que este niño tiene, hablando de ellos sobre su lenguaje delante de ellos es nada conveniente y además etiquetándoles de que son vagos porque no hablan y cosas así, que además no tiene ningún sentido, es muy, muy, muy malo. Entonces, por ejemplo, yo con mis familias, siempre ¿cómo se dice? Mis servicios, estoy un poco espesa hoy, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? O sea que perdonadme que tengo un día un poco espeso, pero bueno, cuando trabajo con las familias, no trabajo nunca con los niños. Eso. Y lo hago a través de, por ejemplo, videollamadas con las familias para hablar de lo que he visto en los vídeos que he visto, vídeos que no está el peque presente, es decir, me han grabado al peque, he visto el vídeo y luego hablo con la familia. Y siempre pido que el peque no esté, mejor, o sea, que no tiene que estar. O sea, el peque no tiene que estar nunca. Lo que pasa es que a veces por circunstancias la familia no saben con quién dejar al niño y tenemos la sesión y el niño está por allí. Pero realmente yo siempre soy muy cuidadosa de no hablar de todo esto del peque delante del peque y, por supuesto, que las familias no hagan este tipo de comentarios delante de ellos. Sí, es importante. María, vamos hacia la cuarta. Esta es muy más un comentario, no creo que podamos decir mucho más, pero que y ya directamente las dos, comida y lenguaje, que a veces es diferente en la escuela infantil y en casa, Sí, de cómo se sí. muestran en un sitio y en otro. Tiene mucho que ver en cómo ellos se encuentran, tanto en positivo como en negativo, Mm, tanto en un lugar como sí. en otro. Me refiero, hay niños que en casa comen muy bien y en la escuela Ujú, infantil barra colegio no hay manera, ¿vale? Y mm, niños que viceversa, en casa es sí, tremendo sí, y en el cole o en la escuela infantil, oye, sí. no dicen ni mu, se lo comen todo. Bueno, aquí pues, yo siempre estas situaciones hay que rascar. ¿Por qué Mm, está pasando esto? ¿Vale? Porque ujú, eh, puede tener que ver con diferentes puntos, con que en la escuela quieren agradar a sus profesores, quieren ser como sus iguales y sí. actúan más de una forma, no sé, postiza, por decirlo de alguna manera, por querer ser parte de, ¿vale? Y en casa, sin embargo, como están en su zona de confort, pues se muestran tal y como son. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que en casa estén los padres todo el día como matracas, dale que te pego, Mm, y en la escuela se ujú, sientan más liberados y por lo mm, tanto están más tranquilos y solo por el hecho de estar más mm, tranquilos comen más, ¿vale? O sea que es mm, que puede ser por diferentes sí, motivos, pero siempre hay sí, que estudiar qué está pasando en casa y qué está pasando en el centro, porque de esta manera sí, es como podemos ver, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde el peque sí. tiene esos principales puntos de fricción y trabajarlos? Ujú. Pues los puntos serían iguales para el tema del lenguaje y yo lo resumo, esto que acabas de decir y lo que yo creo, es que es la cuestión esta de la confianza, de realmente si les estamos dando la confianza, que ellos se sientan seguros, no juzgados, no con esas etiquetas, etcétera, van a estar tranquilos y cada vez van a comer mejor, pasar esa montaña rusa que tú dices cada vez más suave, porque es normal, es un proceso, ¿no? En el tema de la alimentación, en el tema del lenguaje también, van a seguir su curso, ¿vale? Y van a ir pues mejorando si desde casa están con los papás que les escuchan, que dedican tiempos, que saben de estas estrategias favorecedoras, pues todo va a ir para adelante. Bueno, Sí, tenemos sí. una pregunta, A ver, María. sí, Mi bebé de 2 años le Anaís, cuesta tragar a veces y no habla mucho. y no habla mucho. Anaís, Sí. sí.
A ver, siempre hay que, yo siempre digo, con los sólidos hay que ir viendo, ¿no? Que todo vaya bien, porque es un aprendizaje. También hay que ver a qué edad se le han empezado a introducir sólidos. Hay niños que están con triturados más tiempo, otros menos tiempo, y hay que ir viendo cómo funciona, porque es un proceso, hay niños que les cuesta un poquito más, el propio acto de masticar, incluso el tragar les da como cosa, bueno, todo se puede Mm, trabajar, obviamente hay que ver, ¿no? Desarrollo del habla con toda mm, el funcionamiento orofacial está unido, está mm. ligado, pero bueno, desde mi punto de vista, estos casos hay que también valorarlos, ¿no? Porque es así, Sí, sin tener más claro. contexto e información es difícil. Sí, igual que con lo de no habla mucho, claro, no sé qué quiere decir no habla mucho, porque a veces hay expectativas muy altas a los 2 años, a veces es verdad que habla muy poquitas palabras y cuando miramos referencias vemos que tienen que estar diciendo ya 50, 100 palabras y tal, pero es mucho más que tenemos que ver, es toda la Mm. comunicación que está viendo, que no solo son palabras, cómo se expresa el peque y qué manera estamos abordando eso como padres, ¿no? Cómo les vamos respondiendo y todo. Dice Anaís que no mastica mucho y que dice como 30 palabras. Vale, Ujú, la masticación sí que es importante también ir trabajándola con el peque, se puede hacer de una forma dinámica, pues cantando una canción, masticando con él para que vea y mientras cantamos esa ujú, canción va masticando, en ayudarle a que, bueno, cuando hemos masticado, tragamos, ¿no? Y ayudarle ujú, a ser consciente, porque incluso algunos niños es que se sí, ponen la comida aquí y es que se les olvida que tienen el bolo aquí y los papás le dicen, ujú, se puede tirar media hora con el bolo aquí. Bueno, lo tenemos que hacer consciente, ¿no? Y ir trabajando esa ujú, masticación de forma conjunta, que sí, sea divertida, pero que vaya tomando conciencia del proceso, para que cada vez lo vaya haciendo ujú, más de forma más automática, pero sí que hay que acompañar. ujú. Y luego Anaís dice que sí, que parece que la comunicación bien, pero Mm, son las palabras. Bueno, es cuestión de seguir el ritmo del peque, seguir, por supuesto, dedicando muchos tiempos, jugando con él y adaptándonos a él, siguiendo su iniciativa, poniendo palabras e ir viendo. Y si, bueno, ves que realmente sabes un poco las estrategias así generales que se van dando, pero no sabes exactamente cómo ponerlo en práctica, pues como decía María también, al final quizás sería bueno hacer una valoración o una consulta individualizada para poder valorar todo, ¿no? María, correcto. vamos a la quinta. La quinta es, tú hablabas, dijiste una cosa que me pareció súper interesante porque yo también digo lo mismo, que es, hablas de celebrar los logros pero sin pasarnos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto viene muy al hilo de lo que hemos hablado de las etiquetas. ¿Qué pasa? Sí. Que a veces tenemos muy claro que las reprimendas, el chantaje, los premios y castigos no son recomendables porque lo hemos escuchado por todas partes, pero no tenemos tan claro cómo hacer cuando cumple algún requisito, Ujú, ¿no? O se come ese plato de verdura o ahí a veces, pues claro, como llevamos mucho tiempo intentando y de repente se lo come, se nos va la olla. O sea, es que vamos, nos falta sí, abrir una botella de champán, ¿no? Y ojo, sí. porque de la misma manera que los Mm, niños sienten mucha presión cuando les estamos, digamos, amenazando, mm, chantajeando, eso les genera mucha presión interna. También ujú, un logro o una celebración desmedida puede generarles mm, mucha presión, porque tengamos muy claro sí, que hoy se coman la verdura no quiere decir que ya se la vayan a comer el resto de días. Esto es una montaña rusa. Y el niño sí. sabe que está en un proceso, o sea, para el niño es complicado enfrentarse a un plato que su cuerpo genera rechazo, ¿vale? Su cabeza le Mm, dice, esto no. Entonces, sí. que un niño hoy se coma la verdura, él sabe que ha estado muchos días que no ha conseguido comerse la verdura. Si hoy se la come y ve que su mamá, su papá estallan de alegría, madre mía, Mm, ¿qué va a pasar mañana si el niño se enfrenta a mm, esa verdura y su cabecita le vuelve a decir que no? Qué ujú, presión, porque va a sí. ser, papá y mamá se están decepcionando. Ayer estaban muy contentos y hoy Ujú, vuelven a estar tristes o enfadados. mm, Entonces, yo no digo que es muy bueno reforzar
todos los logros que nuestro hijo va haciendo, pero un sí, refuerzo sano, es decir, sí. hey, cariño, Ujú. qué bien, qué contento tienes que estar tú por Tú, haber conseguido qué bueno. Sí, comerte la sí. verdura. No, es que contenta está No mamá. yo. No, porque ¿qué No, pasa? Que no, quiere no. decir que ayer estabas enfadada y mañana volverás a estar. No, qué contento Ujú. tienes que estar de que has Sí, conseguido esto. Vamos a sí, 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 celebrarlo juntos, choca, campeón. sí, sí, Pero, sí. hey, que nuestro amor es incondicional a que el niño coma la Exacto. verdura, no, y esto lo tenemos que hacer saber. Pero a veces se Mm, nos, y ojo, mm, que yo no sí. digo que nos sale innato y que es Claro, natural, pero que tenemos que pensar que, claro, es que estoy feliz, es que fíjate, te ya, quiero mucho porque lo has conseguido. Ya, ¿y qué pasa el día que no lo sí, consigue? No le decimos sí, esas cosas. Entonces el niño exacto. entiende que el amor, la felicidad de papá y mamá Mm, viene cuando yo consigo estas cosas. mm, Genera una sí, sí, presión y una mochila de piedras al niño brutal. sí. Pues igual con el lenguaje, igual que cuando el niño dice bien una palabra que no decía bien y las otras le están diciendo, no, esto no se dice así, repite, esto no es hablar, porque yo he escuchado cosas así, ¿no? Y de repente lo dice bien y, bueno, qué bien has dicho, ahora sí que lo has dicho bien, ¿no? Entonces, por un lado, lo que tú has dicho de que el amor es incondicional, da igual si lo dice bien, si lo dice mal, si come hoy o no lo come o si lo come, ¿no? Pues eso por un lado, pero en el caso del lenguaje, además, estos refuerzos positivos de palabras que, como he dicho antes, no deberían ser tan conscientes de si lo dicen bien o mal. Para ellos es hablar. Y además, probablemente los errores que están haciendo son normales, totalmente normales del desarrollo. Entonces, marcar como algo bien cuando lo otro también está bien por desarrollo, aunque incluso aunque no estuviera bien, aunque fuera un peque que tiene una dificultad y que ese error no es evolutivo, que ya es un poco patológico. Igualmente, el peque está haciendo lo mejor que puede, solo reforzar aquello que genial lo ha dicho en peques, muy peques, estoy hablando de 2, 3, 4 años. Con niños más mayores ya serían otras historias, pero con los peques, que ellos no tienen que ser conscientes de que si lo dicen bien o mal. Entonces, ¿cuál es la estrategia? No es que bien has dicho esto, ahora sí que lo has dicho bien, sino seguir con la comunicación normal. Quizás estaremos más contentos porque nos saldrá de estar súper contentos, pero seguimos con la comunicación normal y le damos el modelo de lenguaje que necesita, lo diga bien o lo diga mal. Sí, Sí. ese es mi punto. Ujú. María, número 6. Hablaste de que el ambiente es muy importante para el comer también. El ambiente. Sí. A ver, aquí es muy fácil de ver. O sea, vamos a un restaurante y resulta que es un restaurante que está abarrotado de gente, que nos ponen en una mesa pequeña al lado de la cocina, que los camareros entran, salen, Mm, casi te dan con el codo, no te oyes porque intentas hablar y no puedes. A ver, la comida puede ser de estrella Michelin, pero el ambiente hace que ya te estreses antes de que te traigan la comida, porque estás en, ¿no? En esa situación. Ahora bien, vas a un restaurante donde a lo mejor la comida no es tan ripipi, pero oye, estás al lado de una ventana, en un salón tranquilo, que la gente habla en un tono más bajito, con un mantel limpio, una mesa amplia. Oye, no sabes lo que te van a traer para comer, pero tú ya estás a gusto, dices, aquí se está muy bien. Vale, eso sí. extrapolémoslo a casa. Ujú, Yo sé que hay muchas familias que comen en una cocina que no es muy grande, mm, ¿vale? Pero que es el lugar donde hacen vida. Y a veces lo que ocurre es que, claro, si nos vamos a sentar a cenar y tenemos en la cocina la lavadora puesta, porque está en la cocina, con mm, todo el ruido del tambor, estamos preparando las cosas de mañana, con lo cual está el extractor puesto, la olla funcionando, y mientras tanto nos sentamos a cenar. ¿Cómo es ese ambiente? Es más parecido al mm, restaurante uno, ¿no? Pero ujú, sí, sí. aunque comamos en una cocina pequeña, porque yo ya pongo la tesitura de que no, ¿vale? Que es un sitio pequeño, pero no hay ningún electrodoméstico en ese rato funcionando, sino que Mm, estamos ujú, nosotros tranquilos, en familia.
el ambiente es mucho más relajado. Y los niños perciben el ambiente mucho más que los adultos incluso. ¿Por qué? Porque además hay niños que los ruidos fuertes, los ambientes Ujú. les altera mucho. Entonces, si intentamos Sí. buscar un momento, y suele ser que la cena es el único momento del día que se come en familia, todos juntos, intentemos que ese momento sea un momento dentro de lo que hay, lo más tranquilo en cuanto al ambiente posible, porque eso va a Ujú. favorecer mucho que los niños ya se sienten a cenar en un tono más rebajado. Pues lo mismo para cuando estamos con los peques pasando un ratito agradable de seguir, no sé, hacer un juego o estar con ellos, pues que el espacio también sea cómodo, seguro, que se puedan desplazar, que se puedan mover y que no esté todo por en medio, que no estén los juguetes desordenados del día anterior. No estoy pidiendo un orden, por supuesto, excesivo, pero sí cada cosa un poquito en su sitio, unas cestitas y luego, por ejemplo, temas del fondo que tú decías, yo lo he visto en algunas valoraciones en vídeo, la tele de fondo, como si fuera al fondo, ¿no? La tele. No, la tele de fondo, no. Fuera teles, fuera radios que hayan voces hablando, porque todo esto son estímulos que molestan y que Ahí está, ¿no? pueden, sí, estar muy presentes para el niño y no dejar que se pueda expresar como él o ella quiera. Así que el ambiente también es muy importante cuando pasamos estos ratitos. Voy a responder a la pregunta de Anaís y pasaremos a las otras dos preguntas. Anaís comenta que el peque se ve que para los colores dice verde o naranja a todo y me pregunta si corrige o no. Yo te diría que modeles, es decir, que vayas diciendo tú los nombres de los colores, porque es muy pequeño y está aprendiendo los colores, le ha gustado estos colores y por eso los dice. O sea que tú cuando sea azul, pues vas diciendo azul, pero que no hace falta tanto decir, no, este no es azul, este no es verde, todo el rato este no, mejor este es azul, este es rojo, te dice naranja y es azul, pues dirías, naranja, uy, a mí me parece azul, más que corregir con un no, pues hacémoslo un poco diferente, ¿no? Y sobre todo modelar. Séptima pregunta, María. El tema de las texturas. Hablabas de la importancia de la variedad, pero concretamente, o sea, la variedad en el plato, pero también de las texturas. ¿Qué querías decir con esto, María? Pues que al final tenemos que tener en cuenta un principio, ¿vale? Para contextualizar esto. Es que todo aquello que queremos que nuestro hijo acabe comiendo, lo tiene que ver. Tenemos que exponer al niño. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que una cosa es la exposición a la variedad de alimentos y la otra es la exposición a la variedad de preparaciones, ¿vale? Mm. Entonces, no solo es, vale, pues le voy a presentar diferentes alimentos, pero siempre los cocino de la misma manera, siempre. Pongo un ejemplo muy Mm. tonto, el brócoli, que siempre me viene a la cabeza. Brócoli Sí. al vapor, ¿vale? Podemos decir, vale, si yo le pongo brócoli, le pongo tal, pero siempre el brócoli lo hago al vapor, ¿vale? Y mi hijo no hay manera que lo acepte, ¿vale? Y yo digo, ¿y si probamos de hacerlo un día al vapor, otro día gratinado, otro día rallado y salteado como si fuera un couscous, pero de brócoli, otro día en crema, Ujú. otro día... ¿Por qué? Porque le vamos exponiendo al mismo alimento, pero de diferentes maneras, con diferentes texturas y sabores, y eso también, aparte de que le puede llamar más la curiosidad de una forma que de otra, ¿vale? Hace de que el niño vaya teniendo la posibilidad de trabajar diferentes texturas en boca, que eso también nos ayuda Ujú. a ampliar ese abanico de aceptación. La aceptación no solo es visual, sino Ujú. que es olfativa, es táctil y es gustativa. Y tenemos que trabajar las texturas para que en un mismo plato también no sea todo igual. O sea, imaginaros que ponemos una crema de zanahoria de primero y unas albóndigas con salsa de zanahoria de segundo. Salsa, Ujú. crema, todo lo mismo, mismo color, texturas muy parecidas, Ujú. ¿vale? Pero si ponemos un primero más blandito, un segundo más crujiente o una guarnición, que pues ahí ya rompemos también, ¿no? Y Ujú. vamos viendo y el niño va teniendo la oportunidad de ir, bueno, trabajando pues un arco iris de colores, texturas y sabores mucho más amplio.
Pues María, cuando hablabas de las texturas, yo me lo llevé a mi terreno y me hiciste pensar en cómo de importante también es comer diferentes texturas para el niño pequeño, ¿no? Que muchas veces hay niños que por culpa de que les cuesta precisamente la alimentación o las familias no lo han sabido hacer de otra manera y han introducido durante mucho tiempo todo lo que son los triturados o triturados, sí, cremas, pues han estado mucho tiempo con cosas blanditas, ¿no? Y Sí, para sí. comer cosas blanditas es como tragar, hacer así y ya está, pero ¿dónde está la masticación? ¿No? ¿Y dónde está mover la lengua para hacer, bueno, mover el bolo alimenticio, etcétera? Entonces es muy importante que los peques desde bien pequeñitos Mm, coman de todo tipo de texturas para favorecer pero- lo que es la funcionalidad de mandíbulas, lengua, saber tragar, y esto tiene que ver con el lenguaje, porque realmente los peques que han comido muy blandito, muchos biberones, pues pueden tener los labios muy hipotónicos, muy blanditos, la lengua también, y puede costar algunos temas de articulación, sobre todo de fonemas, no de lenguaje, ¿eh? Porque mm. esto sería una pregunta. Estela, comer blandito, tal, ¿esto afecta al lenguaje? No, al lenguaje no. El lenguaje significa hablar, comunicar, y el peque lo hará igual. Es decir, que si el peque no está hablando, no tiene que ver porque haya comido blandito, ¿vale? Pero lo que sí que se puede notar es en la articulación, en cómo articula los fonemas, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa, también puede tener unos efectos en lo que es la deglución, que también es una cosa que las logopedas trabajamos. Yo personalmente no es mi tema, pero las logopedas somos las que trabajamos también problemas de deglución, cuando hay lo que se llama deglución atípica, aunque hay otras nomenclaturas que quizás son mejores. Sí, Y bueno, por eso muy importante, masticar durito, al dente, crujiente y todo tipo de texturas. totalmente. María? Sí, sí, María, sí, dime. no, perdona, No, ¿querías no, decir que eso algo? es un poco el resumen que has hecho tú, es así. Entonces, tiene mucho que ver, esto sí que va estrechamente unido, la forma de Sí, comer con la forma, ¿no? de expresar, de articular, de hablar, de particular, vocalizar. sí, 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 exacto. Entonces, María, había una pregunta para ti. Mi peque cuando sí. cena quiere levantarse a jugar y llevarse la comida. Come por fascículos. ¿Cómo Sí. gestionar para que se quede en la silla? 28 meses, gracias. Esto es el pan de cada día, o sea, esto lo veo con la mayoría de las familias que trabajo. Uno de los, de los elementos a trabajar siempre o que les preocupa mucho es esto, ¿no? Yo siempre digo, las sillas del salón o de la cocina bien chinchetas, porque parece que no se saben estar quietos. Ya, pero aquí volvemos un poco a que, bueno, esto se puede ir trabajando, obviamente, siempre podemos ir yo siempre digo, los padres estamos para marcar el camino y luego los niños tienen que transitar por ese camino, pero estamos para guiarles, ¿no? Esto se puede ir trabajando, pero sí que tenemos que entender de que se levanten muchas veces es normal. ¿Por qué? Porque Mm, están en un momento que necesitan movimiento, movimiento mm, y les interesa más explorar el mundo que obviamente estarse sentados en una silla. Esto es mm, aburrido. Y también tenemos sí, que entender que las actividades que son capaces de prestar atención los niños de 28 meses tienen un tiempo muy limitado. O sea, no mm, pretendamos que estén media hora como un adulto comiendo exacto. tranquilamente y disfrutando del momento de la cena. Eso es Mm, así. Ahora bien, que podemos ir generando acuerdos o poniendo pues mm, unos límites, sí, ¿vale? ¿Para qué? mm, Para que, bueno, poco a poco vayamos llegando a una balanza, a un equilibrio entre lo que el niño necesita y también lo que hace de que el momento de la cena sea un momento tranquilo y que no acabemos con los pelos como escarpias, porque al final nos acabamos poniendo nerviosos y eso ya tiene un efecto negativo en todas las cosas que le acabamos diciendo a mm, nuestro peque. Entonces aquí es, sí. venga, encontrar ese equilibrio, ir marcando una serie de Ujú, límites y de bueno, y se puede hacer de forma dinámica para que el peque a su manera lo vaya entendiendo y también, ujú. obviamente, respetemos esa necesidad básica de movimiento que puede tener el niño. Hay que... Buenísimo, María. Comparto, sí, sí. Y la última pregunta ya, María. La importancia de también, por ejemplo, cocinar en familia y comer en familia Mm. para todo este tema, ¿no?
Es que, a ver, pensad que, no sé, para que un niño aprenda a ir en bici, ¿qué necesita? Que alguien le explique y practicar, ¿verdad? Pero aprenden mucho pues viendo a otros niños que van en bici, o si papá y mamá van en bici, o si sus hermanitos van en bici, es decir, el ejemplo y la práctica es lo que nos ayuda a que cojamos una habilidad, ¿no? Entonces, a comer se aprende, no nace, o sea, hay un instinto nato, pero a relacionarnos con la comida, a Ujú, generar ese ambiente, esos hábitos de alimentación, esa relación con la claro, comida, se aprende. eso Entonces, es. si el niño come solo y solo le cae la comida delante del, ¿no? de las Ujú, narices cuando se sienta en la mesa y no tiene ningún ni voz ni voto en eso que en casa se prepara, claro. pues el niño adopta un rol totalmente pasivo y luego que no tiene un ejemplo, un camino sobre el que caminar, sino que come solo, entonces, bueno, no ve a sus iguales comer lo mismo, no tiene un referente. Por lo tanto, comer en familia es fundamental para que el niño aprenda de lo que hace sus iguales o sus referentes, papá, mamá, los Ujú, hermanitos. Ese es el primer sí, paso para que aprenda a comer, como lo hace el resto de la familia. Y cocinar en familia o involucrar a nuestros hijos de alguna manera en todo el proceso mm, de la elección y preparación de los alimentos hace que pasen de ser de tener un rol pasivo a un rol activo. Y un niño que se siente parte de y que puede tomar decisiones siempre va a tener una actitud mucho más proactiva y positiva frente al resultado final, que es el plato, que un niño que simplemente se sienta a la mesa y le ponen algo delante. Que encima, como ese algo no estuviera dentro de sus planes, pues ya ujú, empieza ahí sí, el follón, ¿no? Entonces, es muy sí. importante hacer a nuestros Ujú, hijos parte activa de todo este proceso. buenísimo. Y entonces, en este sentido, lo que se me ocurría de comentar aquí es que realmente el lenguaje también se adquiere en el día a día, en casa, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de qué importante es la casa y los papás, la familia, para favorecer el desarrollo del lenguaje del peque, ¿cuándo podemos hacerlo? En cualquier actividad cotidiana. Pero, por ejemplo, ups, María, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido, María? Bueno, sigo un poquito con este final, a ver si María se vuelve a meter. Digo que realmente actividades muy buenas para favorecer el lenguaje cotidianas es el momento de la comida, porque hay tanto vocabulario que podemos favorecer, el momento de también si los involucramos en la cocina, lo que hacemos en la cocina. Mira, María está aquí. A ver, voy a ver si se puede unir para decir más que nada, despedirnos un poquito. Pues eso, que las actividades cotidianas son buenísimas para favorecer el lenguaje. No necesitamos hacer mucho más. Ay, que me ha entrado María, una llamada, he ah, querido pararla y ¡bum! Se ha ido todo. Digo, bueno, ya está. vaya, ¿qué ha sido? Bueno, yo he acabado de responder un poquito Vale, lo que estaba diciendo de las actividades cotidianas para favorecer el lenguaje, que digo que no necesitamos hacer mucho más. Estar con nuestros hijos en las actividades cotidianas que precisamente momento de mesa o involucrarlos en la cocina son ideales, porque hay sí, tanto vocabulario, tantas expresiones, tanto de todo. Y luego, bueno, el juego, jugar con nuestros hijos y también los momentos de cuento que yo siempre explico. Bueno, María, pues muchas veo gracias. que, gracias Anaís, muchas gracias por seguirnos hoy y por haber participado y a todas las familias que han dejado algún mensajito. María, gracias a ti por otra vez este directo y este compartir. Te lo No, agradezco muchísimo, me encanta. a mí también. Gracias a ti por invitarme y a todas las familias que habéis estado o lo vais a ver en diferido. Y siempre un Exacto, ahora placer se quedará. compartir contigo, Estela. Gracias, María, gracias a todas las familias. Que tengáis muy buena tarde. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Adiós.